Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales. Con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras, hoy el mundo sigue observando las reacciones a nivel internacional, producto de la nueva presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, donde ya Biden es parte del pasado y lo que eran los demócratas. En el gobierno, todos los decretos tienden a cambiar la estructura social, política y sobre todo la política exterior de los Estados Unidos en relación no solamente con los vecinos, México, o en el caso de Groenlandia, de la Unión Europea, Dinamarca, sino con Canadá, que es una potencia extraordinaria, a la cual ha dicho o ha anunciado que podría anexársela, además de la política donde América Latina pasó a un segundo lugar y por supuesto la Unión Europea es un objetivo, lo mismo que las relaciones con China y Rusia. Y en relación con China, me imagino que con el sentido pragmático que tienen los chinos, habrá una relación más comercial. Donald Trump es un comerciante, es un economista, es un hombre donde el póker ese de jugadas totales, no el ajedrez como los demócratas, que eran más partidarios del movimiento de fichas delicadamente y sutilmente, mientras que acá por línea directa, por ejemplo, en el caso de Rusia, a pesar de la buena relación que ha tenido y tuvo en su tiempo con Vladimir Putin. Sin embargo, el presidente estadounidense amenazó a Rusia con sanciones si no llega a un trato especial con Ucrania y amenazó con poner altos niveles de impuestos, aranceles y sanciones sobre cualquier bien ruso que venga a Estados Unidos. Y dentro de esto, naturalmente, pudiera ser que el presidente Putin responda durante el día de hoy, pero también China observa la situación como una de las grandes potencias. La Unión Europea ha tomado sus propias medidas y está en la dirección de hacerse más fuerte sola, sin contar con la presencia permanente de Estados Unidos, como ocurrió en la reciente guerra de Ucrania y Rusia. Antes de su primera entrevista tras su investidura en Fox News el miércoles por la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Rusia con sanciones. Trump no esperó a la entrevista para pronunciarse y comenzó a hablar tanto en ruedas de prensa como en su red Truth Social. Trump presionó el miércoles al presidente ruso Vladimir Putin por la guerra en Ucrania y amenazó a Moscú con aranceles y sanciones si no pone fin al conflicto. En un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, el presidente dijo que no tendría más opción que imponer altos niveles de impuestos, aranceles y sanciones si no hay un acuerdo. Antes de su toma de posesión el lunes, el multimillonario había prometido poner fin a la guerra en Ucrania, incluso antes de asumir el cargo, lo que provocó especulaciones de que podría presionar a Kiev para que hiciera concesiones a Moscú. En las últimas horas parece haber adoptado un tono más duro hacia Putin. Claro, Donald Trump sabe de la situación difícil, no solamente en el caso de Ucrania, sino de Rusia, con la cantidad de muertos, con los daños causados, con el problema económico que tiene, al sostener una guerra con un país más pequeño donde no ha podido ganarla definitivamente. Incluso se habla de tropas extranjeras, algunos africanos aparentemente han denunciado a algunos gobiernos que llevan africanos hacia el escenario de guerra, y en el caso de Corea del Norte ha sido claro que está presencia de militares del norte de Corea reclutados por los rusos en esa guerra contra los ucranianos. Es para Rusia un peso enorme para su economía esta guerra y es una oportunidad ahora con Donald Trump de llegar a acuerdos, y para Kiev también, donde hay tantos daños, muertos y destrucción, llegar a un acuerdo. Y todo acuerdo naturalmente tiene que renunciar en algo ambas partes, pero por eso es importante tener esa presidencia fuerte de Donald Trump, porque en otros casos puede ser muy positivo, inclusive en el caso de Rusia y Ucrania, como lo ha sido en el Medio Oriente, porque eso hizo que la Asamblea General de Naciones Unidas y el propio secretario general de la ONU saludó ahora en la reunión de Davos, donde están las grandes economías del mundo, en Suiza, la gran contribución del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al alto de fuego logrado el domingo entre Israel y Hamás en Gaza, justo antes de su cargo en la Casa Blanca. Y es importante señalar que con un Donald Trump que tiene el Congreso mayoría e incluso en el Tribunal Supremo de Justicia, en la Corte Federal, puede avanzar con más libertad dentro del sistema de poder aprobar medidas claras y en su promesa de hacer más grande Estados Unidos. A pesar de las críticas y las situaciones que se presentan, hay lados buenos y positivos como este que señala el secretario general de la ONU. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, saludó el miércoles en Davos la gran contribución del presidente estadounidense Donald Trump al alto el fuego logrado el domingo entre Israel y Hamás en Gaza, justo antes de asumir su cargo en la Casa Blanca. Creo que hubo una gran contribución de la robusta diplomacia del en aquel momento presidente electo de Estados Unidos.
I feel that when we had Cuando teníamos la posición de Israel todavía reacia al alto el fuego justo 2 días antes de que se produjera, de repente hubo una aceptación. just 2 days before it happened, and then all of a sudden, Creo que hemos sido testigos de un ejemplo de diplomacia robusta que es algo que debemos reconocer. an example of robust diplomacy that is something that we must recognize. Durante su intervención en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Suiza, Guterres reveló que las negociaciones estaban estancadas cuando lograron destrabarse con el apoyo del equipo de Trump, así como el de la administración estadounidense anterior de Joe Biden y el de Qatar durante meses. Qatar and Turkey. Anunciado por los países mediadores, Qatar, Egipto y Estados Unidos, el objetivo del acuerdo de alto el fuego es el fin definitivo de las hostilidades, según Doha, después de 15 meses de una guerra devastadora en el territorio palestino entre Israel y Hamás. Los expertos advierten que el acuerdo que entró en vigor el domingo sigue siendo frágil y podría colapsar en cualquier momento debido a un proceso largo y opaco. Durante su intervención, el jefe de la ONU también advirtió sobre el riesgo de anexión de Cisjordania por parte de Israel en este contexto inestable. El secretario general de Naciones Unidas, Guterres, recomienda precisamente en esa democracia enérgica llegar a acuerdos por la paz y el desarrollo, porque en el fondo antes en la bipolaridad era muy fácil para Rusia, en la época de la Unión Soviética o Estados Unidos, en cualquier conflicto intervenir y poner orden. En cambio hoy con la multipolaridad, con situaciones de guerras y conflictos, hace falta una democracia fuerte y sobre todo pedir que las partes pongan fin al enfrentamiento con las armas. De allí la importancia de lo que decíamos hoy, empezando el programa de la tarde, de que la guerra entre Ucrania y Rusia tiene que terminar, así como hay un cese de fuego entre Hamás de Palestina e Israel, pudiera ser también que esto va a tranquilizar mucho al Medio Oriente, donde está el petróleo y donde ha sido muy inestable en los últimos 40 años, que en el caso de Rusia y Ucrania se cerrara un capítulo más, donde las dos partes tienen que llegar a acuerdos, como decía el secretario general señalando el artículo 33 de la Carta de la ONU, la solución, y los estados se han comprometido en la Carta de Naciones Unidas, a la solución pacífica a las controversias internacionales. Y más adelante, como siempre, invitados para trabajar con estos temas de la política y las relaciones internacionales de la agenda de hoy. Una de las mayores expectativas que se presentan después de la elección y la toma de posesión de Donald Trump es qué va a pasar entre Rusia y Ucrania. Es una guerra que, como dijo el presidente Trump, va a terminar rápidamente. Lo cierto es que 10 años después de la ocupación de Crimea en el año 2014 y más de 1000 días desde la invasión del 2022 hecha por Rusia a Ucrania, no se encuentra ninguna solución militar sobre el campo de batalla. La han buscado tanto rusos como ucranianos, con ofensivas que no han logrado la suficiente superioridad de medios como para terminar las líneas de resistencia bien organizadas de los contrarios, y se prolonga la confrontación. Hoy por hoy las ganancias tácticas de uno y otro no se traducen en ventajas operativas o estratégicas decisivas para poner fin a la guerra, y así va a continuar una guerra de desgaste mientras, y confirmada la llegada de la administración Trump, se multiplican las expectativas de que Rusia y Ucrania negocien un acuerdo para poner fin a la guerra. Sin embargo, es más fácil llegar a armisticios y altos de fuego cuando las partes del conflicto asumen que no pueden conseguir sus objetivos estratégicos mediante operaciones militares, porque la incertidumbre, los costos de la fatiga del combate van creando un ambiente de opinión favorable en una salida negociada que cristalice cuando lo que puede conseguirse pactando supere lo que se logra después de tantos combates y destrucción y muertes. Rusia y Ucrania en esta estrategia todavía no tienen capacidad para doblegar al otro y mantener el territorio, tanto los rusos que ocupan la actualidad y el territorio recuperado por los ucranianos, para cualquier armisticio, aunque sea provisional. Lo fueron los acuerdos de Minsk, que postergaron la guerra hasta el 2022, y probablemente lo será cualquier acuerdo que se pueda articular entre Rusia y Ucrania. Es necesario, la comunidad mundial lo pide así, la Iglesia Católica lo ha dicho, la Iglesia Ortodoxa, y en fin, toda la opinión mundial, de detener el enfrentamiento armado sobre la actual línea del frente. Solo puede ser un objetivo temporal, porque no daría la victoria a ninguno de los dos presidentes tal y como ellos la conciben. Ni las aspiraciones de Kiev se van a cumplir, ni todas las aspiraciones de Moscú tampoco. Así, para el plan de la victoria total del presidente Zelensky,
El alto de fuego sería solamente posible si Ucrania reúne la capacidad militar que le permita ser capaz de finalizar la guerra. Pero lograr una posición de fuerza tiene que ser necesario y luego negociar. Mientras que el presidente Putin ya dispone de una posición de fuerza y no tiene interés en negociar, porque mantiene como objetivos la operación militar que ha llamado especial, lo de acabar con el nacionalismo ucraniano, neutralizar el país y ampliar sus ganancias territoriales. Por eso cualquier acuerdo sobre los principios de paz por territorios y el anclaje occidental de Ucrania supondría reconocer un fracaso para ambos mandatarios. Pero después de la situación del Medio Oriente con el cese de fuego entre Israel y el Hamas de Palestina y las posibilidades con Trump de forzar esa paz en la región oriental, podría ser posible también consolidarse y forzar a ambos presidentes a buscar un entendimiento. En primer lugar, porque la guerra de desgaste está causando más bajas humanas y materiales de las que ambas partes podrían soportar a medio y a largo plazo. Igualmente, el coste y la reposición sobrepasa la capacidad de reclutamiento y la economía de guerra de los contendientes, por lo que una tregua les podría servir para poner y reponer fuerzas. En segundo lugar, el que se alargue la guerra comienza a hacer mella en las poblaciones y ya la gente quisiera terminar con esto, porque los pueblos quieren paz. En tercer lugar, y es la razón más importante, el nuevo presidente Trump de los Estados Unidos puede conversar directamente con los dos actores, tanto con Putin como con Zelensky,